Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy de la asignatura Metrología y Normalización. Entonces, con su permiso, voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, un poco recordando acá cómo es nuestro plan de evaluación. Vamos a tener un examen parcial, un trabajo final, unos casos prácticos y la exposición. Ya llevamos la primera de las exposiciones pautadas. Entonces, metrología e industria. Entonces tenemos que la fabricación en masa y los procesos normalizados requieren dimensiones y condiciones estándar y estables. Cuando hablamos de dimensiones y condiciones estándar, se refiere a que vamos a tener un patrón con el cual hacer esas comparaciones y estables. O sea, quiere decir que cuando se hace un proceso, esos resultados, cuando se hace de la misma manera, tienen que producir un producto con unas especificaciones que sean estándar. Cuando esas especificaciones son estándar, es cuando podemos hablar de calidad. Entonces, de esta manera, la metrología a nivel industrial comprende mediciones de temperatura, de masa, de presión, de volúmenes, de caudales, de longitudes, de rugosidad, de pH, de humedad, entre otras cosas. Por ejemplo, también se puede medir el campo magnético con un gaussímetro. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos instrumentos de medición de temperatura, es decir, termómetros. Fíjense que aquí tenemos un termómetro láser, tenemos termómetros digitales, los tradicionales termómetros de mercurio y termómetros digitales, por ejemplo, que tenemos en los automóviles. Ahora, también para medir temperatura, por ejemplo, si yo tengo un proceso, yo puedo tener un termopar o lo que llamamos una PT100, que es conocido vulgarmente como termocupla o termopozo. Y eso lo que hace es que toma una señal de temperatura y la relaciona con una señal eléctrica. Entonces, con una resistencia eléctrica. Entonces, esa señal sí le sirve para alimentar, por ejemplo, un sistema de control que puede ser un controlador de temperatura o un PLC. Y él toma la decisión si enciende una resistencia, por ejemplo, o apaga un ventilador, de acuerdo al requerimiento que tenga el proceso. O abre o cierra una válvula para que ingrese vapor, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos lo que les he mencionado. Aquí tenemos, por ejemplo, otros dispositivos de medición. Fíjense, aquí está la punta y eso se traduce a una señal que alimenta este dial, este display. Entonces, ¿por qué es necesario realizar estas mediciones, por ejemplo, de temperatura? Fíjense que en una calle, cuando se hace el pavimento, siempre hay placas diferentes. Y entonces, entre placa y placa hay dilatación, porque los materiales se dilatan con la temperatura. Cuando la temperatura se incrementa, hay dilatación térmica. Y cuando la temperatura se reduce, hay contracción térmica. Entonces, por ese motivo es necesario dejar entre las placas, en los pavimentos, dejar este espacio conocido como juntas de dilatación. Y a nivel, digamos, industrial, aquí tenemos, por ejemplo, estos son dosificadores, que ellos lo que hacen es que succionan líquidos de cada uno de estos tanques de acuerdo a los requerimientos del proceso. Tenemos bombas de dosificación, fíjense que aquí tienen sus indicadores de presión, sus manómetros. Entonces, por ejemplo, este es un dispositivo bastante básico para medir caudal, que se llama el tubo de Venturi. Y entonces, ¿han visto alguna vez un tubo Venturi? Nunca. Bueno, les comento aquí a grosso modo que en un tubo Venturi lo que se da es un cambio de sección. Y cuando se da ese cambio de sección, hay cambio en la velocidad del fluido. Y ese cambio está relacionado con un cambio en la presión. Entonces, de esa manera, con un tubo Venturi, podemos conocer cuál es la velocidad del fluido y conociendo la velocidad del fluido, podemos determinar su caudal. Conociendo la velocidad del fluido y el área de la sección transversal por donde pasa el fluido. Y fíjense ustedes una cosa,
Este principio que es tan antiguo, el del tubo Venturi, es el que se usa para calibrar los equipos de medición de caudal, por ejemplo, los de ultrasonido, los rotámetros, todos esos dispositivos que son muy modernos son calibrados en laboratorio con este dispositivo. Es uno de los más antiguos que existen. ¿Qué desventaja tiene? Que, por ejemplo, acá usted tiene que colocar un tubo Venturi dentro de una tubería para poder saber cuál es el caudal que está circulando por ella. Y tenemos, por ejemplo, un medidor tipo rotámetro. Este es un medidor de combustible, donde a medida que él va pasando el combustible va activando, digamos que una rueda de paleta y eso se va traduciendo en estas lecturas que vemos acá. Esto se usa en lo que es la distribución de combustible. Y tenemos también ejemplos de cómo trabajan esos tanques de dosificación para alimentar pues mezcladores para hacer procesos industriales. Entonces aquí está un poco las charlas que se asignaban en los cuatrimestres anteriores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No de mi parte, profesor. Ok. Ninguna hasta ahora, todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces ya ustedes, dentro de ya nos compartieron sus videocharlas sobre lo que son algunos instrumentos de medición. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pueden comentar ustedes? Qué les pareció la investigación? ¿Qué les pareció la metodología de aplicar una charla en video? ¿Qué comentarios tienen al respecto? Veo que se acaba de incorporar Franklin Gómez. Franklin, ¿qué pasó que no entregaste la charla? Parece que Franklin no puede responder. Vamos a continuar. ¿Se aprecia lo que estoy compartiendo? ¿Sí o no? Vamos a conversar un poco ahora sobre lo que es la normalización. Normalizar o estandarizar, como también se dice, normalizar es el término correcto en castellano y estandarizar es un anglicismo. Pero normalizar o estandarizar lo que quiere decir es fijar un patrón y hacer una serie de procesos en base a ese patrón que está previamente establecido. Entonces, desde un punto de vista conceptual, la normalización es una actividad colectiva encaminada a establecer soluciones para situaciones que son repetitivas. En particular, esta actividad consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas. ¿Y quiénes elaboran esas normas? Bueno, en principio esas normas las elaboran, por ejemplo, los usuarios, elaboran también clientes, participan también en la elaboración de instituciones gubernamentales. Por ejemplo, eh, hay una asociación llamada ASME, que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, que se encarga de establecer normas o estándares para diferentes situaciones. Por ejemplo, la normativa para el diseño y construcción e inspección de recipientes mecánicos a presión. Es decir, recipientes como, por ejemplo, que van a contener gas. Por ejemplo, los tanques de gas estacionarios que vemos, por ejemplo, que están en los edificios y en los comercios. Esos son diseñados de acuerdo a una normativa que se tiene que cumplir. Por ejemplo, las calderas.
Las calderas industriales se diseñan, construyen e inspeccionan en base a una normativa. Normativa, que hay muchísimas normativas. El ASME, por ejemplo, tiene una, hay una normativa australiana, normativa europea, normativa alemana. Tienen diferentes normativas para esos procesos. Entonces, la normalización ofrece importantes beneficios como consecuencia de adaptar los productos, procesos y servicios a los fines a los que se destinan, proteger la salud y el medio ambiente, prevenir los obstáculos al comercio y facilitar la cooperación tecnológica. Fíjense que, por ejemplo, en el caso ambiental, hay leyes ambientales que establecen, por ejemplo, que cuando se va a construir una barriada, tiene que presentarse el estudio de impacto ambiental, indicando, por ejemplo, a dónde van a ir los residuos, o sea, por ejemplo, las aguas residuales, cómo se van a tratar esas aguas residuales. Y se establecen unas normativas nacionales, la normativa Copanin, no recuerdo ahorita el momento del número, establece las condiciones que tienen que tener un agua para poder ser descargada a un cuerpo natural, a una quebrada, a un río, a un lago, etcétera, etcétera. La normalización se ha apoyado en la metodología por cuanto es necesario realizar mediciones adecuadas de las variables a normalizar. En el proceso de normalización se describen los instrumentos y procedimientos para medir las diferentes variables, las tolerancias de fabricación, procedimientos de inspección. Por ejemplo, en la inspección para recipientes a presión, las normas ASME indican el procedimiento para la revisión de los cordones de soldadura. Para la recolección de muestras de aguas residuales se ha normalizado el procedimiento que debe aplicarse. Para la calidad del aire, el aire que se usa a nivel industrial, farmacéutico, industria alimenticia, se han normalizado las características del mismo considerando concentraciones de polvo, aceite y humedad. Pequeño recuento histórico. Para el año 1917, Alemania fue uno de los primeros países en establecer normas industriales, con el Instituto de Normalización Alemán, conocido por sus siglas en alemán DIN. En 1926 se crea en Francia la Asociación Francesa de Normalización, AFNOR, mientras que en 1928 nace en Inglaterra la British Standard Institution. Las normas ASME, American Society of Mechanical Engineers, en Estados Unidos, la CNM de Francia, entre otras, surgieron a finales de la década de 1920. Posteriormente se pensó en establecer unas normas de ámbito internacional y se crea la International Federation of the National Standardizing Association, 1930. Importancia de la normalización. La normalización se podría entender como una serie de prescripciones generales, normas que se establecen en los países para alcanzar un desarrollo sostenido y racionalizar la producción. Será ordenar lo que no está ordenado, establecer lo que no está establecido. En definitiva, conseguir una única respuesta ante un problema planteado por todas las personas que intentan resolverlo. Con ello se evitarán gastos innecesarios, aumentar la rentabilidad de todo el proceso al disminuir el tiempo empleado en la resolución de los mismos, entre otros. Aparte de eso, cuando tú normalizas y aplicas esos procedimientos normalizados en cada una de las etapas de la fabricación y estableces, por ejemplo, controles de calidad bajo el enfoque de Taguchi o el enfoque de Deming, de que la calidad se va creando en cada paso de la fabricación, tú vas a tener menos desperdicio y por tanto menos reproceso y menos costos para la empresa. Ahora bien, ¿qué es una norma? Es un documento técnico con las siguientes características. Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Es decir, si usted quiere seguir esa norma, bueno, usted aplica estas especificaciones. Si no, pues sencillamente no la sigue. Entonces, uno sigue una normativa cuando un cliente se lo exige o cuando ya queremos ir mejorando nuestro procedimiento y nuestro proceso. Para elaborar una norma participan diferentes partes, fabricantes, administraciones, usuarios y consumidores, centros de investigación y laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, agentes sociales. Y las normas están basadas en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico. Importancia de la normalización. Son aprobadas por un organismo nacional, regional o internacional de normalización reconocido. Por ejemplo, actualmente las universidades
locales están en un proceso de acreditación y reacreditación. Entonces, es un proceso con miras al aseguramiento de la calidad en la educación universitaria. Entonces, las instituciones pues tienen que tener evidencia o soporte de que su proceso está normalizado y que cumplen con una serie de requisitos establecidos en un documento que se llama la matriz de acreditación, que es un documento que es público y que lo suministra el CONEAUPA, que es el Consejo de Acreditación para la Calidad Universitaria de Panamá. Las normas están disponibles al público, ofrecen un lenguaje común de comunicación entre las empresas, la administración, usuarios y consumidores. Establece un equilibrio socioeconómico entre los distintos agentes que participan en las transacciones comerciales, base de cualquier economía de mercado y son un patrón necesario de confianza entre el cliente y proveedor. Entonces, por ejemplo, eh, ustedes quieren comprar cualquier producto. Vamos a suponer que quieren comprar acero, un acero estructural para una construcción. Si ustedes compran ese acero ustedes le piden al fabricante, dame, o al distribuidor, dame la tabla de especificaciones. Y con eso ustedes validan si ese acero que le están ofreciendo cumple con las especificaciones que usted está buscando. Por ejemplo, cuando quieren comprar, por ejemplo, no quieren comprar un bien industrial, uno pide las especificaciones del producto. Y en las especificaciones te dicen, bueno, esta especificación fue obtenida con el ensayo tal, con la prueba tal. Y allí uno sabe si ese producto que uno está buscando cumple con las especificaciones que nosotros necesitamos en este proyecto. Para el fabricante, la normalización racionaliza variedades y tipos de productos. ¿Ustedes alguna vez han ido a comprar algún rodamiento o conocido como balinera para un automóvil? ¿Sí o no? ¿Nunca han ido a comprar un rodamiento, un repuesto para automóvil? Nunca. Pero resulta que cuando uno va a comprar un rodamiento, uno puede llevar la muestra y pueden tomar las mediciones y desde el punto de vista geométrico saber si ese rodamiento tiene las dimensiones que yo estoy buscando. Pero no es así solamente, porque dentro de los rodamientos hay varios tipos de rodamientos. Hay rodamientos de bola, rodamientos de rodillos, rodamientos de aguja, y dentro de cada uno de ellos hay una serie de especificaciones diferentes. Entonces, lo ideal es que uno vaya y lleve el número de rodamiento. Y con ese número de rodamiento, él va a saber las especificaciones y les puede buscar ese rodamiento en la misma marca o con otro fabricante. Pero esos rodamientos están estandarizados, están normalizados. De manera que cuando uno tiene un número de parte, ya es fácil para cualquier persona en cualquier lugar del mundo buscar una refacción o un repuesto para un automóvil. Lo mismo pasa con los números de parte para las máquinas. Eso cada fabricante coloca un número de parte que él lo normaliza, de tal manera que un cliente a cualquier lugar, de cualquier lugar del mundo puede conseguir fácilmente con ese fabricante ese repuesto que está buscando. Disminuye el volumen de existencia en almacén y los costos de producción. Mejora la gestión y el diseño. Agiliza el tratamiento de los pedidos. ¿Y por qué? Pues bueno, porque si algo tiene un estándar, una normativa, es más fácil para hacer el pedido con un código. Dame el número de parte, entonces yo te mando ese número de parte. Dame el SKU del producto y ya tú sabes que con ese SKU, eso es un producto que tiene tales características y tal presentación. Facilita la comercialización de los productos y su exportación y simplifica la gestión de compra. Esto es muy importante. Imagínense un comprador que tiene que manejar hasta 5.000 códigos diferentes, 5.000 productos diferentes. Si no tiene eso ordenado por código, es muy difícil el proceso de compra. Desde el punto de vista del consumidor, establece niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios. Informa de las características del producto. Facilita la comparación entre diferentes ofertas. Para la administración, simplificar la elaboración de textos legales. Establece políticas de calidad medioambiental y de seguridad. Ayuda al desarrollo económico y agiliza el comercio. Entonces, por ejemplo, las leyes son normas.
Y si no existieran leyes, por ejemplo, si no existiera la ley de tránsito, créanme que el tráfico fuera caótico. No desde el punto de vista de que haya mucho flujo de vehículos, de que haya mucha congestión, sino que fuera caótico en el sentido de que imagínate que yo vengo caminando por el rayado peatonal y viene un carro y no le hace caso a eso y arrolla a los peatones. O que no hubiera controles de velocidad de acuerdo a la zona. O que no hubiera una señalización uniforme. Entonces cada quien manejaría a su criterio y sería un desastre andar por ahí por las calles. ¿Qué se normaliza? Pues procedimientos de fabricación, máquinas y herramientas, aspectos sociales para garantizar la convivencia. Por ejemplo, en un pH hay normas del pH, que si después de las 10 de la noche no se puede hacer ruido, que si no pueden tender ropa en las ventanas, una serie de normativas para facilitar la convivencia. También se normalizan aspectos ambientales, la gestión y aseguramiento de la calidad, procedimientos administrativos, la gestión de riesgos laborales, el uso de equipos de protección, procedimientos de inspección, etiquetas de productos y disposiciones de consejos reguladores de productos con denominaciones de origen. Entonces, por ejemplo, muchos productos europeos tienen denominaciones de origen. Por ejemplo, queremos comprar un champán. Ok, un champán es un vino espumante amarillo con tales especificaciones. Entonces, su zona de origen es la región de Champagne en Francia. Otro ejemplo, queremos comprar un queso manchego. Ok, un queso manchego es un queso elaborado con leche de ovejas que han sido criadas en la región de Castilla-La Mancha y que aparte de eso, comen solamente pasto. No pueden comer pienso. Ejemplos de aplicación de estas normalizaciones. Tenemos el reglamento técnico DGNTI Copanit 23-395-99 Agua, publicado en Gaceta Oficial número 23.942 del martes 7 de diciembre de 1999. En ese reglamento se establece, se define lo que es el agua potable y los requisitos generales que tiene que tener un agua para ser considerada como potable. Y ahí está una serie de requisitos. Que si el pH, que si el nivel de turbiedad, que si la dureza, que si los sólidos de suspensión, y así sucesivamente. Y entonces, cuando el IDAM potabiliza el agua, tiene que garantizar el cumplimiento de esa regla. Si usted, por ejemplo, usted quiere, por ejemplo, perforar un pozo en su casa para surtirse de agua potable, usted analiza esa agua potable y usted ve si esa agua, mejor dicho, y usted ve si esa agua cumple con esa normativa que establece este reglamento. Si cumple, perfecto. Tenemos agua potable. Otro ejemplo de aplicación. El Código de Calderas y Recipientes de Presión de ASME es una norma que establece, normativa o requisitos para el diseño, fabricación y la inspección de las calderas y recipientes de presión. Un componente de presión diseñado y fabricado de acuerdo con esta norma tendrá una larga vida de servicio útil que asegure la protección de la vida humana y la propiedad. Imagínense ustedes lo delicado que es una caldera, que es un recipiente que trabaja a alta presión. Si una caldera no estuviera construida con todas las de la ley, con especificaciones bien estrictas del cordón de soldadura, por ejemplo, del acero con que la vas a construir. Entonces, en cualquier momento estalla una caldera, imagínense ustedes la tragedia que ocurriría si una caldera estalla en una planta. Tenemos como ejemplo también las ISO 9000, que es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad establecidas por la Organización Internacional de Normalización, llamada ISO por sus siglas en inglés. Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. Ejemplo de aplicación. La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas que cubre aspectos del medio ambiente, de productos y organizaciones, destacando la norma ISO 14001, un estándar internacional de gestión ambiental publicado en 1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad. Otro ejemplo, aquí de Panamá, la norma DGNTI Copanit 241-2013,
tiene por objeto establecer las características y especificaciones de calidad, inocuidad, empaque y etiquetado que deben cumplir los huevos de gallina, Gallus domesticus, nacionales o importados para consumo humano. Y de ahí, pues entonces tenemos estas asignaciones, que son los casos prácticos, que pues se los voy a asignar posteriormente, donde cada grupo debe desarrollar, le voy a indicar, asignar una norma y va a desarrollar estos aspectos: el objeto de la norma, principales definiciones, requisitos técnicos, procedimiento de control y el ámbito de aplicación. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentarios, inquietudes? Soy todo oídos. Bueno, a mí lo que más me llama la atención siempre han sido las normas ISO, ¿no? Como le había, no sé si lo recuerdan en la primera clase, sobre Sí, todo, cuál es la frecuencia necesaria para uno poder certificarse. Esas normas son lo que más me ha llamado la atención. sí, y fíjate que en las normas ISO te piden que tengas todos tus procedimientos estandarizados, normalizados. Y cuando tú normalizas un procedimiento, tú vas a garantizar que el día que tú cambies de trabajadores, de colaboradores, se va a hacer de esa manera. Y entonces vas a tener calidad, porque vas a tener un producto, vas a tener un servicio que va a cumplir con una serie de especificaciones y por tanto vas a tener calidad. Recuerden ustedes que la calidad es cumplimiento de especificaciones. O sea, calidad no te dice si algo es bueno o es malo, no. Calidad es cumplir con una serie de especificaciones que indica el usuario. ¿Algún otro comentario, por favor? Franklin Abel Gómez, ¿estás vivo? Bueno, voy a concluir con la grabación. Damos por concluida esta grabación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.